a la casa de tu Señor. ¿Y cuántos vinieron aquí a adorar a Dios? Amén. ¿Cuántos vinieron esta mañana con una expectativa divina? Que algo Dios va a hacer aquí, que ya comenzó, ¿verdad? ¿Cuántos creen como yo que uno siempre viene a la iglesia no porque tiene que venir, sino que somos invitados por Jesús? Él es el que nos convoca. O sea, que el que nos llama a reunión, ni siquiera el pastor, es nuestro Señor Jesús. Y ustedes han respondido a esa convocación de Él. Pues ya empezamos. Muy bien, queremos enviarle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo ahora por otros medios, especialmente a Rosa y Juan, que definitivamente deben estar viendo eso no hay duda alguna. Y espero que el culto de hoy sea una bendición a la distancia. Amén. Donde quiera que digan que el Señor los toque y ministre a su vida. En esta mañana hay alguien aquí que nos visita por primera vez y yo a lo mejor no he mencionado su nombre porque todavía estoy aprendiendo. ¿Está bien? Okay. Mi hija, la chiquita, que está estudiando en Ohio University, no está viendo. Gracias a Dios. Muñeca, espero que esto también sea de mucha bendición. Muy bien, sería yo estar viendo lo que tú estás viendo, pero yo digo que a ti es lo que tú. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez y que no hemos mencionado su nombre? Ok, muy bien. ¿Y qué nos decimos a nosotros mismos? Bienvenidos. Y que volvamos. Ok, yo soy su pastor. Aquí está mi preciosa esposa de él. Y aquí siempre existe este lugar para ti. Vamos a estar de pie y vamos a demostrar nuestro amor y nuestro cariño. Continuamos una serie de estudios sobre los milagros de Jesús y la enseñanza detrás de estos milagros. Y yo invito que busquen su Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 30 hasta el 44. Marcos capítulo 6, del 30 hasta el 44. Yo pedí que mi esposa suba por acá y haga lectura de la palabra de Dios. Nuevamente Marcos 6, del 30 al 44. Los apóstoles se reúnen con Jesús y le cuentan todo cuanto habían hecho y cuanto habían enseñado. Y les dice: vosotros solos venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni para comer tenían tiempo. Y se fueron en la barca a un lugar apartado y solitario. Pero muchos los vieron yéndose y los reconocieron, y a pie desde todas las ciudades concurrieron allá y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y llegada una hora avanzada, se le acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las alquerías y aldeas de alrededor y compren para sí algo de comer. Pero él respondiéndoles: dadle vosotros de comer. Le dicen: que vayamos a comprar panes por 200 denarios y les demos de comer. Entonces él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo, dicen: 5 y 2 peces. Y les mandó recostar
a todos en grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los pusieran delante de ellos. También repartió los 2 peces para todos. Y todos comieron y se saciaron, porque de los 12 cestos recogieron en abundancia de los otros de pan y de los peces. Y los que habían comido eran 5,000 varones. Dios bendiga a mi esposa y a la palabra del Señor. Muy bien. Yo le vengo enseñando que los milagros de Jesús se pueden claramente clasificar en 4 grupos, ¿verdad? El poder sobre la enfermedad, poder sobre los demonios, poder sobre la naturaleza y el poder sobre los elementos de la tierra. Aquí tenemos un milagro único, no es encontrado en ninguna otra parte de la Biblia. Por lo tanto, este milagro es un milagro muy especial, tan especial que los 4 evangelistas testifican de este evento. Mateo 14 habla de esto, Lucas 9, Juan 6 y ahora Marcos. Por tanto, entender que aquí sobran los testigos de que esto se dio. Pero lo interesante es cuando usted tenga la oportunidad y puedan leer la narrativa de cada uno de ellos, va a notar cosas muy interesantes, cosas que uno deja afuera y otro aporta. ¿Okay? Ahora, este milagro de pan y peces, ¿verdad? Yo le llamaría, en lenguaje sencillo, el picnic de Jesús. ¿Sabes lo que es un picnic? Un pasadía, ¿verdad? En Estados Unidos, la costumbre es que uno tomaba una colcha bien grande, la tiraba sobre la hierba verde y traía una canasta, ¿verdad? Eso no era así en Puerto Rico. En Puerto Rico uno iba a la playa, tiraba la colcha que tenía y traía una olla de ajo y pollo. Y con Honduras, eso se comía en la playa de Puerto Rico. ¿Okay? Pero podemos asociarlo con este concepto cultural de ir a un lugar para reposar. ¿Cuántos aquí saben el valor de salir de la rutina? Levantó un poco el techo. Sí, la rutina. Y el pasaje bíblico nos enseña lo siguiente. Primero, por lo menos Mateo, Marcos y Lucas se ponen de acuerdo en esto, que previamente al milagro ejecutan Juan el Bautista, lo decapitan, le quitan la cabeza. ¿Ah? Bueno, yo no sé, pero la muerte de un ser querido merita descanso. Y Jesús, en una ocasión, dice que este era Elías que había de venir, ¿no? Y asociado con el bautismo. Y por tanto era algo serio la muerte. No solamente eso, que él estaba cerca de Galilea. Todavía estaba en esa región. Y el pasaje nos enseña que es de sabios evitar el problema. Jesús estaba ahí, escuchó que mataron a Juan el Bautista y dice, debe moverme de este local, porque puede ser que me pueda matar uno de los míos también, ¿verdad? Es de sabiduría, ¿verdad? Evitar, ¿verdad? No tratar de ser macho, darle cara. No. Jesús mismo dice, espérate. A mi primo hermano le quitaron
el pescuezo, como decimos en Puerto Rico. Y pues, mira, esa zona está caliente, como algunas zonas aquí. Y ya me dijeron, pastor, no pase por aquí, que esto está caliente. Y, ¿verdad? A no ser que el Espíritu Santo me lleve allá, pues lo hago bien. Porque la Biblia dice que el sabio ve el peligro y lo evita. Mas el necio lo ve y luego lo sufre. Por tanto, vemos que Jesús quiere salir. También él reconoce que sus discípulos habían trabajado mucho en este tiempo. Por tanto, por estos factores estresores, Jesús dijo, vamos a un retiro, un retirito, en nombre de Jesús. Entonces Jesús va a un lugar que todos están de acuerdo, que dice que es un desierto, pero no es un desierto que lo que hay es solamente arena. No. La idea de desierto significa un lugar separado, solitario. Y porque sabemos que es un desierto, no es un desierto tipo Sahara, ni Salina, sino que es un lugar solitario porque Él los llega a mandar a que se sientan sobre la hierba. ¿Ok? Y está allí. El narrador nos dice, porque ni tiempo tenían para comer. ¿Eso te suena familiar? ¿Cuántos de nosotros estamos tan envueltos en el trabajo que no nos da tiempo ni para comer? Cosa que no es de sabios. ¿Verdad? Este cuerpo fue hecho para comer. Y yo puedo dar fe de eso. Hernán, tú también lo das, ¿verdad? Seguro que sí, tú y yo somos de la misma teología. Yo llevo mi púlpito conmigo donde quiera que yo vaya. No es de sabio. Jesús entendía esto. Entonces vamos a separar. Pero el problema es, inclusive se montaron un barco para garantizar esa privacidad. Y según el Evangelio de Juan, ellos toman un barco y llegan a la ciudad de Tiberia, que es una ciudad que Herodes dedicó a un emperador romano. ¿Verdad? Era muy, porque Herodes era loco con las cuestiones de Roma, toda la construcción romana, era loco. Ese pasaba edificando ciudades y le ponía nombre de los emperadores para ganarle gran gracia ante el emperador. Y este lugar, Tiberia, era muy famoso por sus puertos dentro de Galilea, que le decían mar de Galilea, pero Galilea no es un mar, Galilea es un lago. David y yo fuimos allí y en otro lugar, bien precioso. Pero de allí dice Juan que Jesús y los dos subieron un monte. El monte más cerca de Tiberias es el monte Tabor. Y el monte Tabor, una de las muchas razones de su fama, es que según los estudiosos, fue en este monte que Jesús se transfiguró. Por tanto, tiene una importancia especialmente en los evangelios, donde Jesús se presentó en toda su gloria junto con Elías y con Moisés. Por tanto, él sube al monte. Y lo interesante de esa montaña, cuando tenga la oportunidad, vete en Google, googlealo. Y busca el monte Tabor, que tiene una vista espectacular. Y se cree de que Jesús subió a ese monte y vio toda la gente que le seguía. Algunos de los escritores piensan que algunos le siguieron a pie. Y hay una distancia bastante lejito entre el puerto de Tiberias y el monte de Tabor.
Increíble, ¿verdad? Cuando uno tiene la necesidad de un Salvador, uno camina lo que tiene que caminar. No hay distancias. Cuando el corazón le arde y desea escuchar palabras de vida eterna. ¿Cuántos aquí desean de escuchar las palabras de vida eterna? Amén. ¿Cuántos aquí saben que Jesús tiene palabras de vida eterna? Amén. Pues esa gente caminaron un montón, y fueron un montón. Y los narradores, a Jesús ve eso, y Jesús es un educador, comienza a enseñar. Y 2 de los 4 evangelistas dice que sanaba y que la gente le seguía porque sanaba. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos aquí conocen el poder de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos saben que Cristo tiene poder? Amén. ¿Cuánto aquí Dios le ha dado la bendición de ser testigos del poder de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Y la mejor manera de testificar, no solamente hablar de tu experiencia, que es tremendo, pero ser testigos del poder del Señor Jesús es el mejor testimonio que usted puede dar al mundo. Yo he visto al Señor ser esto. Yo vi al Señor ser esto. A Dios tiene poder. Y yo estoy pidiendo a Dios un avivamiento de testimonios. Porque eso es todo lo que tenemos que hacer. Hablar a la gente del poder de Jesús en nuestra propia vida. Y que todos nosotros en esta gloriosa mañana vamos a convertir en testigos de ese poder. Porque eso es lo que mueve a la gente. Eso es lo que mueve a la gente. Eso y el dinero. Pero ya sabes cuál es la raíz. El amor al dinero. Y Jesús dice el narrador, especialmente Marcos, que él fue movido. O sea, a mí me encanta el Cristo de Marcos, porque el Cristo de Marcos tiene sentimientos. Es un Cristo que siente y padece. Y que nadie se equivoque. Que en esta mañana, si usted está pasando por una situación difícil, que Cristo esté ausente de ese dolor. O no esté presente contigo, sufriendo juntamente contigo. Porque Dios prefirió sufrir el Calvario contigo. Amén. Ser participante de tu dolor y de tu sufrimiento. Garantizado. Estamos sufriendo, Dios está ahí. Sufriendo con nosotros. Amén. Amén. Es movido. Y dice Marcos que él miraba y parecían ovejas sin pastor. Esta es una frase muy usada en el Antiguo Testamento. Lo puede encontrar en Primera de Reyes, capítulo 22. Lo puede encontrar en Segunda Crónicas, capítulo 18. Lo puede encontrar en la profecía de Zacarías, capítulo 10. Específicamente, versículo 2. Y Mateo, en el capítulo 9, versículo 39, menciona que Jesús miraba a la gente y decía, no tienen quien los dirija. Y si yo he estudiado un poquito sobre las ovejas, una de las cosas que yo he estudiado es que probablemente el animal más tonto que Dios ha creado después del hombre, ¿verdad? Son las ovejas. Tú sabes una cosa que descubrí en mi estudio de las ovejas y el pastor de la oveja. Tú sabes que las ovejas sin el pastor se van a morir. Se mueren. Se mueren. Te explico. Una de las tantas cosas que puede causar la muerte de una oveja es la tela, su piel, o sea, el pelo,
¿Ok? ¿Qué pasa? El problema de las ovejas que les gusta comer todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Mientras más comen, más pelo tiene. Más pelo tiene. ¿Qué pasa? Que crecen tanto pelo que las ovejas se van sentando en cualquier lugar, van recogiendo tierra, de basura la van recogiendo, y llega a tal manera que su lana es demasiado pesada y no se puede parar y muere en ese mismo lugar. El pastor tiene que ir con su navaja, quitarle el exceso de la lana, porque si no se muere. Eso suena muy parecido a lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántos aquí estaríamos de pie si Cristo no estuviera dándole recorte cuando nos merecimos el recorte? Sin duda. ¿Ah? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que corregir y quitar? Porque sabe que si Él le deja eso ahí como está, va a ser el fin de usted. Por eso es que algunas veces el pastor viene aquí y digo, mira, corrígese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé, si dejo esto de lado, te va a estancar espiritualmente y vas a terminar muriendo espiritualmente. Como veas sin dirección. Hay un video espectacular que yo les invito a que busquen en YouTube de cómo las ovejas le hacen caso a un pastor. Hay un montón de ovejas y hay una señora que empieza a gritar y usa un montón de términos para ver si las ovejas responden. Nada. Se para el pastor y le dice un la y salen todas corriendo hacia él. ¿Okay? Dios ha establecido unas normas de dirección. Y más que en estos tiempos, cuando yo estaba estudiando en Texas y en Puerto Rico, cada etapa del desarrollo moderno de la iglesia implicaba un tipo de pastorado. Había un pastor que eso era evangelista, ¿verdad? Y de 50 a 60 eso es lo que pegaba. Luego venía el pastor que era un trabajador social, ¿verdad? De los 70 al 80, y así sucesivamente. Cada época con un pastorado que respondía a la realidad social. Pero hoy, más que nunca, lo que se le está exigiendo a los pastores hoy en día ¿quiénes son? Es dirección espiritual. La gente quiere dirección espiritual. Oriéntame, pastor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Solamente. Y Jesús se paraba y tomó esa metáfora para representar él y el mundo que él trabajaba. La falta de dirección es lo más alarmante que existe en el día de hoy. No la falta de consejería. Usted me perdona. La consejería abunda. No decimos en Puerto Rico, me imagino en otras partes de Latinoamérica, no por falta de consejo. Mi mamá decía cuando yo era chiquito, el que no coja consejo, oye, eso está que lindo, le quedó eso, todo. Sí, ¿verdad? No por falta de consejo. Porque lo que se está pidiendo ahora es dirección espiritual. Y los pastores y las mujeres de Dios y las mujeres de Dios, todos
debemos estar dedicados en esto de la dirección, dirigir espiritualmente. Y Jesús miraba la masa y dice, no tiene dirección. Y eso no ha cambiado, hermanos, después de 2000 años, eso sigue de pie. Mira al mundo, dime a mí si ellos saben por dónde están yendo. El único que puede traer dirección a nuestra vida, la única persona que nos puede encaminar, se llama Jesús, es el pastor de los pastores. Amén. Y es movido porque entendía que tenía que intervenir con estas personas. Y mientras tanto él estaba enseñando, hablando a ellos, enseñando la maravilla de Dios. Lucas dice, su aportación es que él enseñaba el reino de Dios. En Lucas. Y esto es un tema que algún día yo trabajaré con ustedes, lo que es el reino de Dios. Porque lo que están hablando por ahí sobre el reino no tiene nada. No tiene nada. Distorsiones incorrectas de lo que Jesús y la Biblia quiso decir con el reino de Dios. Pero él está enseñando. De momento, mira lo que sucede. Mira qué sucede. Los discípulos, no Jesús, porque Jesús nunca se cansa. Jesús siempre te va a atender. Jesús siempre va a tener tiempo para ti. Nunca es tarde para el Señor. Por eso es que cuando yo estaba predicando sobre Lázaro, que decía, Señor, ha muerto 4 días, ya apesta. ¿Verdad? O como le dijeron a Jairo, ya no fustigue más, maestro, ya la nena murió. Hermano, no desahucia a nadie nunca. Nunca. Porque cuando tú y yo decimos que no hay break, ahí es que empieza Dios. ¿Sabes? Por eso que vivimos en esa expectativa de que Dios trabaja más allá del tiempo. Pero mira a esta gente. Le decían a Jesús, mira, Jesús, tenemos un problema aquí. Tenemos un problema de financiera, un problema serio aquí. Y mira la hora. Se está haciendo tarde. Ay, cuántas veces yo he escuchado eso por ahí. Y quieren que Dios los bendiga como quiera. Y tú estás muy pendiente del reloj ahí. Perfecto, usted sigue siendo discípulo porque los discípulos sean amigos. Señor, se está haciendo tarde, son un montón de gente, envíalos para que vayan a las aldeas, para que puedan comer algo, si no se van a morir en el camino. Y había uno que era contable. Mire, Señor, ni con 200 dinarios. Digo, ¿de dónde rayos sacó ese número? Usted no se ha preguntado, ¿por dónde rayos sacó ese número? 200 dinarios. Eso casi 4 meses de trabajo. Para que lo entiendan. En Juan dice que fue Felipe y Andrés los que no estaban haciendo los peros aquí. Claro, porque obviamente el paquete es demasiado grande, Jesús. No lo podemos seguir cargando, Señor. Mire, lo mejor que tú haces, déjalo ir ya. Como si el problema era de Jesús. Como la gente se quería irse. Espérate, yo no he terminado, siéntate. Como si Jesús era el que lo estaba levantando ahí. No, ellos estaban ahí porque no de pan solo vive el hombre, sino de toda palabra que proceda de hombre. Ellos estaban escuchando la palabra del Dios hecho hombre. Mira, no hay nada que puede llenar el vacío de nuestra vida. Mis palabras son vida y son espíritu. Mira, cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios, su vida, su alma, su corazón, recibe una llenura, una plenitud que no te lo va a dar nada más. De muy temprano, yo tenía 19 años, ya estaba estudiando
allá en Texas, en el seminario Bible Institute, en Texas. Y yo a los 19 años ya sabía que si yo tomara otra profesión en mi vida, yo sería el hombre más infeliz. A los 19 años, mientras estaba allí estudiando, y dije, esto es lo que yo quiero seguir siendo en mi vida. Y ya yo voy a cumplir 60 años. Ustedes saben. Los discípulos, Señor, y tiene sentido porque tiene una lógica administrativa, tiene mucho sentido. Mira, aquí ya nosotros, ¿cómo vamos a sostener a esta gente? Mira, Señor, se van a morir de hambre. ¿Y cuál es el propósito del ministerio si tú lo traes aquí y se muere? Este mismo argumento fue el argumento que algunos hicieron con Moisés cuando él estaba en el desierto. ¿Por qué tú lo sacaste de Egipto? Por lo menos allí había carne. Y hay un espíritu de inconformismo a través de la tradición bíblica de la gente que sigue a Dios. La pregunta que quiero hacerles a ustedes en esta mañana: ¿hay algo imposible para Dios? Pues más lejos, ¿hay algo imposible que Dios no puede hacer en tu vida? Sabemos que era un montón de gente porque todos están de acuerdo que eran 5,000 varones, por lo menos. Ahí se señala el prejuicio que había en contra de los niños y las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres y los niños no contaban. ¿Usted no se percataba de eso? Lucas por lo menos dice, sin contar a las mujeres y los niños. O sea, ese religió un poquito de su prejuicio. 5,000 hombres, como si las otras personas que estaban ahí no tenían valía. Permíteme hacer una aclaración. Comieron aún los que no contaban. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. Aún lo que no se le da de su valía, su lugar, a lo que teológicamente se llaman los invisibles. Lo que no le ponemos la atención y no son muy importantes, comieron en ese día. Entonces Jesús, que no les preguntó, eso se dio a Pedro y le dijo, mira Pedro, mira, la cosa se te está poniendo mala, ¿cómo hacemos? Jesús no consultó con ninguno de los discípulos. Pero aparentemente los discípulos, o sea, eran más inteligentes que Jesús. ¿Tú estás encontrando con discípulos así? Que tienen como enseñarle a Dios. Yo escuché una vez un colega, que yo no sé si lo puedo llamar colega, decía, mira, dale gracias, Dios me debe dar gracias que lo estoy sirviendo a él. Excuse me. ¿Qué? Mira, quiero decirle a todos los que nos están viendo, Dios va a hacer la obra contigo o contigo. Porque es Dios el que hace la obra. Uno siembra, otro cosecha, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces Jesús nos mira y dice, yo no sé cuál es mi problema. O esta gente que tiene hambre, o mis discípulos que no quieren responder a la situación que están viviendo. Tengo otro grupo que me está trayendo problemas. Los discípulos que supuestamente saqué para un retiro. Saqué para coger un break. Parece que era un break demasiado literal. Hay gente que cree que le pueden consejería. ¿Cuántos aquí saben que Dios sabe lo que está haciendo? Amén. ¿Cuántos aquí en esta mañana me pueden decir a mí, en esta mañana, Dios sabe lo que está haciendo con mi vida? Amén. Y ustedes que me están viendo, Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Amén.
Y no importa cuán difícil sea la situación que puede venir hasta económico, porque ni con 2,000 ni con 200 dinarios es un problema económico. Dios está en control. ¿Cuántos pueden afirmar conmigo en esta mañana? Dios está en control. Amén. Dios está en control. Repítelo. Amén. Otra vez más, no lo escuché. Dios está en control. Un poquito más fuerte. Dios está en control. Mire qué precioso se ve. Gloria a Dios. Yo creo que eso Dios lo disfruta mucho. Gloria a Dios. ¿Verdad? God is in control. Dios está en control. Entonces, mira lo que hace, porque Jesús, como decimos en buen puertorriqueño, le miró la tortilla. ¿Ok? Jesús viene y le complica la situación. ¿Verdad? Pues algunas veces en nuestra vida como cristianos pasamos de Guatemala a Guatapeor. Pero Dios está en control. Le dice a ellos, dale vosotros a comer. Pero Señor, tú entiendes que yo soy el que te traigo el problema. Si yo vengo a ti, es que yo no puedo resolver el problema. ¿Por qué? Porque ¿para qué yo vengo a ti? Tú te tanto que tenemos un problema aquí de alimentación serio. Jesús, dale vosotros. Y esa es la primera lección de este milagro. Es la siguiente. Nunca creas en tu vida, nunca, que lo tuyo siempre es no es suficiente. Nunca creas que tu aportación no es suficiente. Nunca creas que, pero bendito sea el nombre del Señor. Señor, lo que tengo aquí son 5 pedazos de pan y 2 pececitos. Nosotros somos los primeros en despreciarlo y le damos vacaciones al diablo. Algunas veces de la manera en que nosotros nos despreciamos y no vemos la potencialidad que Dios ve. Es lo mínimo que tenemos. Aleluya. ¿Ok? Él no dijo que ustedes tenían que tener, no. Yo voy a coger ahora, mira. Voy a coger un dinario. China mondada. Mantecado fortriciado. 1, 2, 3, abra, cadabra, 1000 dinarios. Resolvimos el problema. Era lo más materialista. No, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Juan es el que me dice que es un niño, lo que subimos aquí arriba. Yo siempre digo, ustedes nunca han ido a McDonald's. Y en McDonald's hay como una loncherita para los niños, ¿verdad? Para que entienda bien este concepto. Este muchachito, y que son las 5 panes de cebada, ni siquiera de trigo. Mira, y ese pan sale tan malo. Y los 2 de pececitos, la mayoría de los estudiosos creen que son sardinas. ¿Okay? Por tanto, es una dieta bien. Yo creo que ese nene loco estaba loco por soltar los 4. No me quiero comer eso. Cógelo. A mí me hizo salón. Lo mínimo. Juan es el único y dice que fue Andrés que salió a buscar. Porque ¿qué fue lo que pidió Dios? Hermano, dale a la mitad. ¿Qué por ahí? ¿Hay comida por ahí? Yo quiero que haya. Tráeme lo que haya.
Muchas veces pensamos que las soluciones a nuestros problemas están fuera. ¿Cuánto ganamos? Y Dios lo que quiere es que tú actives lo poquito que tienes. Dios nunca nos ha pedido mucho. Aleluya. Cuando habla de nuestra fe, ¿cómo dice? Si tuviera fe, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Él no pidió que la fe nuestra fuera como una pepita de mango. En Puerto Rico, mi papá tenía un mango piña, que eso era enorme y dulce. ¿Ah? No. Es con lo mínimo. El milagro está a tu puerta. Y uno dice, miles de personas, 5 pedazos de pan y 2 pedacitos de pescado. Eso no tiene sentido. Pero ¿cuántos aquí saben que nosotros nos movemos por fe? Amén. Y no es lo mucho que tú puedes dar. No. Es lo que el Señor te ha pedido de dar. Lo está dando. A 12 hombres le dice, búscame unos panecitos y un pececito, una comidita, una loncherita de McDonald's. Y mira todo lo que hay. Muy bien. Yo me imagino que a lo mejor la intención de los discípulos es decir, mira, esto es todo lo que hay. Te lo dije, mándalos. Mándalos a buscar, para que vayan a la tienda. Que envíalo al Dollar Store, al Dollar Tree, a Five Below, envíalo por ahí, o a cualquier, tú sabes, envíenlos. Porque mira lo que tenemos. Si tú y nosotros vemos ese pequeñez, ay, no vale la pena. Pero la fe ve oportunidades donde otros no pueden ver. Amén. Y el segundo mensaje aquí que el Señor nos está enseñando es: lo poco tuyo en mis manos se hace mucho. Aleluya. ¿Cuánto le da el nombre del Señor? Amén. Si tú en esta mañana lo único que traíste aquí, lo único que usted tiene en su mano es una oración, más nada. Te mete la mano aquí y no hay nada. Eso en las manos del Maestro. Toca bien. Y como dijo aquel gran predicador, Dwight Moody, dijo una vez, uno a lo mejor puede contar las manzanas de un árbol, pero ¿quién podrá contar las semillas, las árboles de una semilla de manzana? A lo mejor tú lo que tienes unas semillas de manzana. Tú no sabes cuán lejos. Tú no sabes. Tú podrás contar las semillas de una manzana, pero ¿quién podrá contar las manzanas de una semilla? ¿Ustedes creen en esta mañana que Dios puede utilizar lo mínimo suyo y sacar lo máximo de él? Díganme si lo creen. Amén. Y este hombre con 5 y 2, que son 7, que siempre es el número de la creación, de la perfección. No, tú vas a entrar en ese tema porque ya no quiero continuar porque aquí hay tela para cortar. Pero lo tomó. Y todavía sigue en pie,
vosotros, alimento, vosotros. Jesús lo coge, lo toma, lo bendice, lo quebranta y luego lo reparte. Yo creo que hay un proceso de transformación que Dios utiliza como el mínimo que tú le das. Hay unas etapas que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida como creyentes para que lo mínimo se haga máximo. Primero, dale a Dios lo que te pide. Él lo toma. Segundo, Él va a bendecir eso. Lo va a bendecir. ¿Cuántos aquí quieren que Dios bendiga a ustedes? Amén. Eso. Segundo, es que lo bendice. Tercero, y esta es la parte que menos nos gusta. Esta es la que menos nos gusta. Yo, empezando conmigo. Que lo que Él toma, ¿qué hace? Lo quebranta. Y yo, ay, Señor, hay otro método que tú puedes utilizar para bendecir mi vida. En Corinto, Puerto Rico, dice, quebranta mi vida y hazme de nuevo. Y yo digo, esta gente no sabe lo que están pidiendo. Nadie sabe. ¿Tú crees que Jesús pasó por ese proceso y que nosotros ahora somos más lindos que Cristo? No. Para que lo tuyo prospere, tú tienes que experimentar quebranto. Aleluya. Sí. Ya hemos tenido quebranto, cada uno de nosotros de una u otra manera. Pero es parte de ese proceso de multiplicación y de bendición. Gloria a Dios. Y coge y lo quebranto. Él coge lo tuyo que lo quebranta. Y finalmente lo reparte. Y lo primero que yo creo que más usa Dios de nosotros en la vida de nuestra vida con la comunidad de fe, con otra persona, yo creo que lo que más usa Dios es nuestro dolor, es nuestro quebranto, porque hasta que no seamos quebrantados, aquello no se puede repartir, no se puede entregar. Y aquel dolor que tú estás padeciendo, y dice, Señor, ¿por qué tú me estás permitiendo pasar por eso? Y Él te va a decir, porque el dolor tuyo va a ser el sostenimiento de otros. Aleluya. ¿Sabes? Lo suyo se convierte en el pan que nos sostiene. Y por eso es que Jesús dijo, por sus llagas, todos fuimos que Él tenía que pasar por el proceso. Entonces, aquellos que quebrantan, todavía los discípulos tienen que hacer una función. Y dice, toma, reparte lo quebrantado. Tú sabes que eso es una de las cosas más difíciles para nosotros los creyentes. Hablar de nuestro dolor. Digo yo personalmente, ese no es el tema que me gustaría hablar. No me gusta la alegría, y amén. Pero, ¿qué es lo que Dios usa para tocar la vida de otra persona? A través de sus propios discípulos. Lo que va. Ahora el pasaje no me dice dónde aparecieron las canastas. Sabemos que eran 12. Pero no dice dónde salieron las canastas. ¿Y por qué Dios en las 4 narrativas nos habla de los paripeces y de dónde salió el muchachito? ¿De dónde rayos encontraron 12 canastas? No solamente para repartir, sino para recoger.
Y una de las cosas que Dios puso en mi corazón es lo que te falta. Señor lo va a poner. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Yo lo alabo en esta mañana. En mi dolor o mi sufrimiento, en mis limitaciones. Porque Dios no solamente bendice a aquello que le entrego, sino que Dios también provee otros medios para que aquello que Él reparte siga repartiéndose. Amén. Ay, hermano, hay tanto más que yo puedo decir, pero no puedo. Ustedes mismos después me van a decir, mira, pastor, ya te pasaste, pero lo hiciste. La cosa es que el pasaje bien claro dice que todo el mundo comió. Esa es la doctrina de lo universal. Para Dios todo el mundo es igual. Como un amigo mío me escribió una vez, hace muchos años, decía, David, Dios no tiene nietos. Son todos hijos y hijas. Dos, que todos salieron saciados. Algún día yo les voy a enseñar lo que es la gula. La gula no es comer mucho. La gula es una práctica pagana romana. Okay, pero, hermano, uno de los placeres de la vida es que usted come un plato de arroz, habichuela, en el caso mío. Y cuando me lo como, ay Dios mío, qué rico está lleno, ¿verdad? Que uno tiene que bajar un poquito, soltar y decir, qué gloria a Dios. Pero mira, estaba más que satisfecho. Ellos estaban satisfechos. Todos. O sea, Dios no solamente te suple una necesidad, sino que te cubre todas las facetas. Dios desea que estés saciado. Mi papá, cuando hacía compra, cuando yo vivía en New York, mi papá era de esos jíbaros, como decíamos nosotros. Y éramos pobres, pero mi papá tenía un orgullo tan grande que cuando hacía una compra la llenaba la nevera. Y yo decía, papi, demasiado, mucha comida. Y él me decía, es mejor que sobre. Que no falte. Yo creo que la teología de Cristo no está muy lejos de eso. Estaba saciado. No le cabía más. Y luego, con todo eso, sobraba. Porque Dios da siempre en abundancia. ¿Cuántos creen eso? Amén. No, yo no sé, no me están convenciendo. ¿Cuántos saben aquí que Dios da y da en abundancia? Amén. Mucho más de lo que pedimos o esperamos, conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y entonces, él dice, le recojo lo que sobró. En una de las versiones dice, para que no haya pérdida. Ay, Señor. Dios quiere que la gracia de Él sea abundante en tu vida. Dios jamás desea que haya pérdida de un nivel activo. Recoge. Entonces yo pregunté, ¿y qué hicieron con las 12 canastas esas? 12 canastas llenas. Y me puse a investigar cuál era la tradición. Tú sabes que si alguno de ustedes han trabajado en catering, ¿sabes lo que es catering? ¿Ah? No sé la versión. Español es catering. Español es catering, no. Ok. Por la tradición, sigue hasta el pie de hoy.
Después que se le reparte la comida a todo el mundo, lo que sobra, ¿con quién tú crees? ¿Quién se queda con lo que sobra? Lo que Lo que sirvieron. Hermano, ¿quién es el que más recibe? El que más sirve. Sí. Los discípulos, que fueron los que trajeron el problema, se fueron con 12 canas. ¿Okay? Y Dios, para cada uno de nosotros que sirvamos a Dios y le damos a Dios, no solamente llega la abundancia, pero la abundancia va a ser tan grande que Dios aún nos va a premiar por nuestro servicio. No te canses de darle pan a otro, no te canses de ayudar a otra persona, porque en la hora de recoger, todo lo que sobra de Dios será tuyo. Dios te va a bendecir en tu servicio. Y arrancaste con mínimo, terminaste con máximo. Sí, un cantito, ahora mira lo que me llega acá. Yo espero hoy en esta día que este mensaje sea una canasta llena de Dios, de la cual tú vas a llegar a tu casa. ¿Por qué? Porque hoy viniste a adorarlo y hoy viniste a servir. Y mañana, y sales aquí con ese compromiso. Señor, te sirvo de lo mínimo que tengo. En tu mano se multiplica, pero tú siempre das para atrás 30, 60 y 100. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto se deben dar? No solo de su dinero, de su tiempo, de su talento y de su testimonio. ¿No? Esta es la lección detrás del milagro de los panes y los peces. Vamos a estar de pie. Entonces era este llamado. Hermano, Joel, Leo, dame el piano acá. Mira lo que te voy a pedir. Yo te pregunto, en esta mañana, ¿qué es lo que tú tienes que le pueda dar a Dios? No. David tenía una arma y con eso Sansón tenía una quijada de asno. Con esa quijada de asno venció a 1000 filisteos. La mujer vino de hacer esto. ¿Qué usted quiere? Un poquito de harina, un poquito de aceite. Y Dios te dice en esta mañana, ¿qué tú quieres? Que tú no puedes ofrecer. Porque a cada uno de ellos, Dios multiplicó y bendijo. En esta mañana Dios te está diciendo, no quiero solo mirar. Yo quiero que esta iglesia sea conocida. Esta iglesia es la iglesia de donde se le da a Dios. Y aquí esto se multiplica. Pero Él te está pidiendo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres hacer tú? No importa. Yo recuerdo una vez a un amigo mío, misionero, y él escuchó ese mensaje y me dijo, mira, David, yo me recuerdo del predicador que estaba diciendo que tú tienes en tu mano. Y lo único que venía a mi vida, lo que el Espíritu Santo vino y puso en mi mente es, tú tienes el dinero.
Y Señor, esto es lo que yo quiero. Te entrego esto. Hoy en día es misionero en Latinoamérica. Le levantado muchísimas iglesias porque le dio lo que quería en este momento. Dios te hace sentir. El altar está bien. Trae a Dios lo que Él te está pidiendo. Y no lo menosprecies. No le digas que no es importante, que no va a superar de tu pan. Trae tu pan. Trae tu pan. Y eso va a alcanzar a muchas más personas de lo que tú te das. Él está abierto para que Dios haga un milagro. Pero te toca a ti traer lo que Dios te pide. Solo el Espíritu Santo te va a decir: tráeme esto de tu vida. Yo no sé qué puedo hacer. Ni me atrevo a imaginar, porque eso es el Espíritu Santo, pero a lo mejor Dios te está pidiendo a alguien. Los panes son necesitan. Porque Él quiere multiplicar. Él quiere que tú seas bendición para todo el mundo. ¿Quién iba a saber ese día que el héroe de la historia era el niño? El niño hermano, no lo piensan. Por eso que tenemos que hacer con esa fe sencilla, informada. Si hay alguien más, el altar está abierto. Si tú te has alejado del Señor, levanta su mano. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, levanta su mano, que luego tú tienes una necesidad grande y tú no piensas que tienes los recursos. Trae lo que tienes, aunque sea una semilla. Pasa al frente, vamos a orar contigo. Y Dios te bendiga. Hay alguien más, yo siento el Espíritu Santo aquí. Aprovecha el momento de Dios. Aprovecha. Agarra el manto del Maestro. Porque Él está aquí. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí. Si hay alguien más, hay alguien que ha sentido que Dios te está diciendo: aquí es que yo quiero que tú seas bien. Aquí es que yo quiero que tú eches raíces. Aquí es que yo quiero que tú crezcas. Pasa. Hay alguien aquí que tiene una carga tan grande como alimentar a miles. No tiene los recursos, no los tiene. Eso está encima de ti. Son como casi, como dice Pablo, casi un muerto encima. Pase al frente, que vamos a orar. Hay alguien. Hay alguien en esto. Pase al frente. Sino aquí todo es bueno, nada. Todo lo que está aquí arriba es bueno. Eso es el gran trueque del Señor. Dame lo malo tuyo, yo te doy lo bueno. Bien. Trégame tu pecado, yo te doy mi gracia. Eso no hay negocio mejor que hay. Si queremos hacer eso. Pero en esta hora, hay alguien más. Trae, ¿qué tú le tienes en tu mano? Puede ser lo que Dios está pidiendo que haga para hacer el milagro en el lugar que tú te encuentras. Hay algo. Yo no voy a sentir mucho. Está el poder del Espíritu Santo, de Dios es que mueve la gente. Pero si tú sientes que Dios te está guiando, tú sientes ese jaloncito, yo te aconsejo que sí, responda. Porque solamente se necesita una mirada. Una mirada.
Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido proclamada y nos ha enseñado que con lo mínimo nuestro, tú haces lo máximo. Señor, que tú siempre vas a multiplicar. Aunque algunas veces pasamos por procesos de quebrantamiento en nuestra vida, ese quebrantamiento tiene propósito. Y Señor, nuestro dolor se convertirá en un testimonio de poder que toca la vida de otros. Y Señor, que tú siempre bendice al quien te sigue. Que aún lo tuyo aquí en medio de tú. Y te damos gracias por este y los demás milagros que vas a seguir siendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.